Bueno, es momento de recibir en nuestros estudios a César Paredes, presidente de CADIEM. Vamos a estar hablando acerca del mercado bursátil en nuestro país y también acerca de lo que CADIEM representa hace un poco más de 15 años, me parece, me va a corregir César, que se encuentra en el mercado nacional y ver cómo ha sido la evolución. César, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, realmente súper bien, gracias por la invitación. 15 años de CADIEM. En noviembre bailamos el vals si Dios quiere. 15 años entonces ya da un tiempo a esta parte en materia del mercado bursátil, también a nivel financiero en nuestro país. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la radiografía actual de un tiempo a esta parte de César? Y realmente el mercado bursátil está en auge. ¿Sí? O sea, está en auge, se nota por cuando comenzó CADIEM hace 15 años, éramos prácticamente 2 empresas las que estábamos. Hoy hay casi 10 casas de bolsa ya operando, hay casas de bolsa con capital internacional, casas de bolsa filiales de bancos, o sea, realmente el mercado creció mucho. De una operativa anual de 10 a 20 millones de dólares, hoy el mercado está operando 600 millones de dólares año. Sigue siendo un mercado pequeño en relación al tamaño de la economía, en relación al sistema financiero, pero obviamente los volúmenes crecieron en forma importante, ¿verdad? Y si existen, por ejemplo, la cifra que recién mencionabas, como 10 casas de bolsa en promedio actualmente trabajando en nuestro país, ¿significa que existe mayor cantidad de personas que se animan a invertir en la bolsa? Sí, por supuesto. De hecho, los inversionistas son locales, también internacionales. Hay fondos del exterior, fondos también, digamos, de pensiones públicos, locales. De todo, digamos, en la parte de inversionistas es que tenemos una abundancia de dinero que quiere invertirse. En realidad la necesidad del mercado está más por el otro lado, de las empresas que busquen financiamiento. ¿Cuáles son los productos vigentes que tenemos actualmente en el país? Y los más negociados son los bonos corporativos. Bonos corporativos. Los bonos en general. Por un lado están los bonos públicos emitidos por el Tesoro Nacional, que hace unos 4 o 5 años una parte de su financiamiento lo hace localmente, ¿verdad? Lo otro lo hace en el exterior, y eso que se hace localmente se hace vía bolsa, en subastas donde hay competencia de precios, y realmente en todo este tiempo el Estado fue bajando su costo de financiamiento gracias a la bolsa, porque antes lo hacía exclusivamente por el sistema financiero donde solamente podían entrar los bancos. Al irse a la bolsa, cualquiera puede adquirir esos bonos, entonces aumentó la competencia y hizo que las tasas de financiamiento del gobierno bajaran, ¿verdad? El otro producto importante son los bonos corporativos, que le llamamos a los bonos emitidos por empresas, digamos, no privadas, ¿verdad? Que pueden ser los bonos subordinados, los bonos financieros que emiten las empresas financieras, y los bonos, digamos, comunes, que son las empresas que pueden ser empresas comerciales, no financieras, comerciales, industriales, agrícolas, de todo, digamos, que se financian a través de este mecanismo, ¿verdad? Otro producto que todavía está incipiente, que nuestro mercado está teniendo un desarrollo normal, digamos, primero los bonos y un poco ya se empiezan a negociar las acciones que son capital, son una inversión más arriesgada, entonces el mercado como que está madurando, y ya después, cuando tenga una madurez interesante, seguramente el mercado de acciones también se va a mover, ¿verdad? Para hablar y para que nos puedas ilustrar un poco también, César, en relación a los bonos en sí, ¿existen personas que financian o que invierten su dinero y hacen circular y reciben beneficios de acuerdo a un tipo de contrato, ya sea mensual, trimestral, semestral, de acuerdo al acuerdo que se llegue? Y por otro lado existe una empresa que necesita financiarse para poder desarrollar aún más sus emprendimientos, y es como que recibe ese capital para poder crecer. Es así más o menos, ¿no? Sí, básicamente eso, una empresa que necesita financiamiento para crecer, porque en general la bolsa, por eso es el centro del mercado de capitales, porque es la inversión de largo plazo. Una empresa que necesita financiamiento, voy a darte un ejemplo, a 5 años, tiene básicamente 2 opciones: o recurrir al sistema financiero, ¿verdad? Donde tiene acotado su número de oferentes, ¿verdad? Claro. Tiene, no sé, 7, 8, 10 bancos que le pueden prestar dinero, o irse a la bolsa, en el cual tiene posibilidad de abrir la posibilidad de financiamiento a todo el mundo, a todas las personas. Y lo que hace básicamente la bolsa es intermediar directamente entre el inversionista y la empresa. Porque, ¿qué es lo que hace el inversionista normal, digamos, en nuestro país? Se va, deposita en el banco y el banco le presta a la empresa. Entonces ahí hay una
una triangulación más de dinero, digamos, donde el inversionista pone en el banco le presta a la empresa. A través de la bolsa... Es una intermediación, disculpame César, también el banco funciona como intermediario, pero es el banco el que decide la cantidad de dinero y a quién le estaría prestando. Financiando. Claro, el banco puede elegir o prestarle en tarjeta de crédito, o prestar en crédito de consumo, o prestar en préstamo para la vivienda, o prestar, digamos, al sector empresarial. Sin embargo, un inversionista a través de la bolsa, digamos que va directo a la empresa. Entonces ahí tiene obviamente mayores beneficios, ¿verdad? Porque las rentabilidades son superiores a los depósitos en los bancos. Con otro riesgo, evidentemente, la empresa tiene más riesgo que alguna entidad financiera normalmente, pero con un buen asesoramiento y con buena diversificación, los riesgos disminuyen y eso hace que el inversionista tenga una rentabilidad superior en su cartera de inversiones, ¿verdad? ¿Un empresario o varias empresas conocen cuáles son los requisitos para poder acceder a un crédito en el sistema bancario, financiero específicamente? Ahora, ¿cuáles son los requisitos mínimos que se tiene que tener para poder efectivamente trabajar en el mercado bursátil, César? Y anteriormente la bolsa era muy exigente para el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado en general no exigía ni auditoría externa, ni acciones nominativas. Hoy, sin embargo, todo eso ya es normal para la mayor parte de las empresas medianas y grandes, ¿verdad? Tienen que tener auditoría externa, tienen que tener acciones nominativas, ¿verdad? Las que son sociedades, digamos, tienen que identificarse quiénes son los propietarios y esos son los requisitos básicos de la bolsa, ¿verdad? Después tiene un formato de estado contable que es estándar y es eso básicamente. Y por supuesto que la información es pública. A diferencia de una empresa que va al sistema financiero, entrega su información al banco, el banco tiene un deber de secreto y digamos no puede publicar eso. Hace el análisis y de acuerdo a su análisis de riesgo le presta o no el dinero. Sin embargo, cuando una empresa va a bolsa, tiene que informar a todo el público inversionista porque en realidad cualquiera puede comprar ese título, ¿verdad? Entonces el balance de la empresa, quiénes son los dueños de compañía, tiene que estar a disposición de un fondo de inversión de Alemania, un inversionista uruguayo, un inversionista paraguayo en Estados Unidos también puede adquirirlo. O sea, entonces ahí la información se hace pública. Esos números son totalmente públicos, ¿verdad? Y con una periodicidad trimestral tiene que pasar información de cómo le está yendo a la empresa. Básicamente, pasar información, ¿verdad? La bolsa no hace ningún juicio de valor sobre la empresa. Simplemente publica esa información y es el inversionista, normalmente asesorado por una casa de bolsa, el que va decidiendo en qué papeles invertir, ¿verdad? En qué instrumentos financieros invertir. Según las estadísticas y apelando directamente a tu experiencia también, César, ¿qué tan exitosas son las empresas que ingresan y efectivamente se animan a emitir bonos? Y la mayor parte de ellas avanza muchísimo porque... ¿Existe un crecimiento notorio? Sí, notorio. Notablemente van progresando. Mismo las entidades financieras utilizan la bolsa para financiarse a largo plazo. Porque Claro. en el corto plazo normalmente emiten CDA, qué sé yo. Sí. Pero para el largo plazo y para su crecimiento emiten tanto acciones como bonos subordinados. Y hay muchísimas empresas que van creciendo justamente a través de la bolsa. Porque la bolsa es un mecanismo más de financiamiento. No le saca el mercado a los bancos. Las entidades financieras, en una economía más desarrollada, normalmente las entidades financieras se ocupan del financiamiento de corto plazo de las empresas, del capital operativo, ¿verdad? Qué sé yo, una empresa que hace una industria, bueno, para comprar materia prima, presta dinero del banco, básicamente. ¿Por qué? Porque esa materia prima procesa, vende y paga de vuelta el crédito y así va rotando, ¿verdad? Pero para una nueva línea de producción, por ejemplo, que haya una inversión de largo plazo, que se recupera en 5 a 10 años, lo normal es que vaya vía bolsa. Entonces ahí se financian mayores plazos y eso hace que su proyecto sea más equilibrado, porque el financiamiento de largo plazo lo hace vía bolsa y el de corto plazo por el sistema financiero. Ahora, cuando crece la empresa, requiere también normalmente más recursos del sistema financiero, ¿verdad? Porque si tiene una línea de producción,
necesita cierto capital operativo. Si tiene 2 líneas de producción, obviamente necesita mucho más capital operativo y en ese capital operativo es que es más eficiente el sistema financiero. Sin embargo, normalmente es más eficiente en el largo plazo, para la inversión de largo plazo, la bolsa, ¿verdad? ¿Existen topes de emisión de bonos? O sea, hasta cierta cantidad de dinero se puede emitir bonos o a partir de cierta capitalización que tiene la empresa, cierta cantidad de salarios mínimos que tiene que tener. ¿Son esos requisitos así mínimos que tienen que tener? Son montos pequeños en realidad, ¿verdad? Para lo que son hoy las empresas en Paraguay, los requisitos de capital son bajos, ¿verdad? Son un capital integrado hoy creo que está en 600 salarios mínimos, o sea, 1.500 millones, 1.400 millones de guaraníes, aproximadamente $300.000, no es más un monto importante. Antes era superior a eso. No, siempre fue en esos niveles. Eso. Siempre fue en esos niveles. Lo que pasó fue que la economía paraguaya creció mucho. Entonces, antes no había empresas muy grandes, digamos. Antes no había empresas muy grandes. Antes encontrar una empresa de 100 empleados era algo raro. Era, híjole, solamente Cervepar, algunas que otras empresas tenían más de 100 empleados. Hoy hay muchísimas empresas de 200, 300, 500 empleados, ¿verdad? Y con ventas muy superiores. La economía paraguaya en sus volúmenes creció bastante, ¿verdad? Por decirte, carne, antes se exportaba $200 millones al año, hoy está cerca de 1.500 millones de dólares. Entonces, evidentemente, todo eso hizo que las cifras crezcan bastante. Entonces, el capital mínimo se quedó realmente bajo para las empresas, pero bueno, no es una barrera de entrada eso normalmente, el capital mínimo. Y después los montos son... hay alguna regulación sobre el capital integrado, si es que la empresa no tiene calificación de riesgo, entonces tiene hasta el 100% de su patrimonio neto, puede endeudarse vía bolsa, sin garantías, digamos, pero una vez que tiene calificación de riesgo puede emitir desde $1 millón para arriba ya sin ningún problema, ¿verdad? ¿Cuáles son las garantías para el inversor? Y ahí normalmente se emiten con garantía, digamos, del negocio, o sea, a sola firma básicamente, ¿verdad? La mayor parte de las emisiones son a sola firma. Hay otras que vienen garantizadas, puede ser por un inmueble, puede ser por facturas a cobrar, pueden ser por garantías de codeudoría de los mismos accionistas. Todas las garantías que se establecen normalmente también pueden anexarse a los bonos, ¿verdad? Sin ningún problema. Y en materia de educación financiera, ¿cómo estamos, César? Porque hubo un crecimiento de un tiempo a esta parte. Estamos hablando de que Adyen va a cumplir 15 años en noviembre y seguramente en 15 años también hubo una demanda también superior año tras año, pero ¿motivado en qué? ¿En el conocimiento, en la comunicación efectiva de lo que significa el mercado bursátil? Sí, por supuesto. O sea, la educación es nuestro trabajo diario. Desde hace 15 años y más inclusive, ¿verdad? O sea, siempre no hay manera esto de sacar el miedo, porque el inversionista viene a lo desconocido. Claro. O sea, nuestra bolsa en Paraguay va a cumplir justamente en octubre apenas 25 años de funcionamiento. Apenas 25 te digo porque la siguiente bolsa más joven de la región tiene más de 100 años. O sea, nosotros en serio estamos gateando en esto, ¿verdad? Obviamente saltamos varias etapas también porque ya vamos aprendiendo de los errores de las otras bolsas, ¿verdad? Pero igual 25 años es poco, es prácticamente una generación apenas la que ahora recién se habla de la bolsa como algo así que de lugar de inversión, ¿verdad? Digo, cuando abrimos Cadiem, éramos 4 locos ahí y llamaban a la gente a pedir presupuesto de bolsa camisilla, de bolsa arpillera, porque éramos casa de bolsa, ¿verdad? Pensaban que fabricábamos bolsas, ¿verdad? Hasta ese punto llegaron. Llegamos a ese punto, ¿verdad? Entonces, casa de bolsa, sí, bueno, y cotizame arpillera, cotizame bolsa para súper, y nosotros, no es tan así, ¿verdad? O sea, era súper raro hablar de bolsa, como decirte de mi papá cuando me dijeron, estoy trabajando en la bolsa de valores, pues fue mi primer trabajo, me decían, ¿qué es lo que hacen ahí, verdad? O sea, obviamente, hoy, después de que en las universidades se enseña, de que se habla mucho en los medios, de que salieron medios como ustedes que se ocupan de estas cosas o periódicos que se ocupan exclusivamente de temas financieros. O sea, eso hizo que obviamente la curiosidad aumente y que la gente se acerque ya sin mucho temor a preguntar y a entender, ¿verdad? Pero la educación es nuestra tarea de todos los días, ¿verdad? Porque un producto bien vendido a un inversionista donde se le explica bien los riesgos, es un producto que va a tener éxito sí o sí porque el inversionista entendió los riesgos que está asumiendo, ¿verdad? Una buena asesoría comienza justamente por una buena charla con el inversionista para entender sus temores, ¿verdad? Claro.
Porque la idea no es solamente que el cliente gane dinero, también es que esté tranquilo. Entonces, ¿cómo está tranquilo? Explicándole bien cuáles son los riesgos que está asumiendo, cuáles van a ser los beneficios, cómo puede vender un título, cómo puede salirse de la inversión, cómo puede entrar a más, cómo tiene que ir diversificando, que no tiene que irse solamente por la rentabilidad, sino también por los riesgos. O sea, ese es un trabajo diario que hacemos, bueno, como Cadien desde hace muchísimo tiempo, porque nosotros de hecho somos posiblemente la casa de bolsa que tiene más clientes en cantidad. Y eso es básicamente porque el cliente invierte y nuestra mejor publicidad es el boca a boca. O sea, es el cliente que le trae a su tío, a su primo, a su vecino, a su amigo, compañero de trabajo, y ahí empiezan a invertir, ¿verdad? La mejor escuela, aparte de toda una charla que le damos normalmente, Claro. es empezar, ¿verdad? Con 10 millones. El otro día fue una alumna hace 5 años que ya terminó en la facultad, fue mi alumna en la facultad, y me dice, profe, ahora tengo los 10 millones para empezar. Y esa es la escuela, digamos, arranca con ese monto, con 10, 20 millones, y después ya la operativa le va enseñando y le va perdiendo los miedos. Nosotros tenemos clientes que entran y dicen, bueno, estos son mis únicos 20 millones, César. Por favor, te pido que sean bien invertidos, cuidado, lo que sé yo. Pero está mintiendo, porque en realidad tiene mucho más, pero dice estos 20 como para, ahora, 6, 7, 8, un año, meses o un año después está con 200 millones invertidos en el mercado. ¿Por qué? Porque fue cancelando otras inversiones y fue diversificando porque va creyendo en el sistema, básicamente, ¿verdad? Ya. Ese es el desafío. Las bolsas, las casas de bolsa, específicamente en Paraguay, en relación a los países que están al lado nuestro, son muy similares el modus operandi, la cantidad de personas, indistintamente a que Paraguay está hace 25 años, como decís, en el mercado bursátil. Pero existe mucha similitud en el modus operandi de las otras casas de bolsa, César. ¿No hay muchos cambios? No hay diferencia. Eso es lo que a mí me animó realmente a seguir en este mercado, porque cuando yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en la Bolsa de Valores y nos fuimos, qué sé yo, a recorrer Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo, todos esos lugares. Y yo miraba cómo hacían las cosas y no era nada extraordinario, o sea, era lo que nosotros podíamos hacer tranquilamente, ¿verdad? Porque la lógica es muy simple. Acá es, digamos, traer el dinero del inversionista directo a la empresa o directo al gobierno y, bueno, tener ahí cobrar unos costos de administración, costos de custodia, costos operativos bajos y darle al inversionista una rentabilidad mayor, o sea, agrega valor. Entonces, es bastante simple la forma de operar. Y por supuesto, hoy todo está acelerado y todo ayudado por mayor tecnología, ¿verdad? La tecnología es lo que hace que hoy se pueda operar montos desde 1 millón de guaraníes, ¿verdad? Imposible es si uno va a hacer todo en forma, digamos, cartular o en forma así muy manual, no existiría el mercado, ¿verdad? El mercado creció también a partir de la operativa electrónica que la bolsa implementó desde el 2010. Entonces eso hace que hoy se puede hacer en forma más masiva, pero no tenemos nada, aparte de la falta de productos y de la falta de cultura en general del mercado, ¿verdad? No tenemos nada que envidiarle a otras casas de bolsa del mundo inclusive, o sea, estamos listos para recibir esos inversionistas. Lo que falta, como te digo, es oportunidades de inversión, que los empresarios locales abran sus mentes y empiecen a decir, bueno, listo, yo puedo incorporar socios, yo puedo incorporar otros acreedores. Si publico mis balances, no va a pasar nada, porque ese es el gran temor, ese es el temor así de, no, pero se va a saber todo. Y hay empresas que hace 20 años están en bolsa y no tienen el balance mostrando. No, y muestran todo y cada vez uno ve y mira y ve justamente como con un adecuado financiamiento van creciendo, ¿verdad? Entonces cada vez realmente son más difíciles de alcanzar porque cuando uno entra a bolsa a financiarse, la posibilidad de financiamiento es ilimitada. O sea, ¿quién no te puede financiar vía bolsa? Todos te pueden financiar vía bolsa. Sin embargo, si uno está solamente en el sistema financiero, hasta los bancos, hasta ahí. Digamos, hasta lo que la ley del banco le permite, hasta ahí llega tu capacidad. Sin embargo, vía bolsa todavía no están llegando, digamos, los grandes inversionistas, pero así como está avanzando esto cada vez, seguramente van a venir más de afuera a buscar oportunidades de inversión.
Y la bolsa es el mecanismo natural de entrada de esos capitales, ¿verdad? César, por último, para ir cerrando para todas las personas que están observando ahora en vivo Canal Pro y también las que nos van a estar haciendo seguimiento a través de nuestras redes sociales, porque vamos a estar publicando también esta entrevista que me parece bastante ilustrativa. ¿Cuáles son los pasos prácticos? ¿Qué tiene que hacer un inversionista que aún está dudando, que tiene efectivamente ese dinero para arrancar inicialmente? ¿Cuáles son los pasos prácticos? ¿Pueden hacerlo también vía internet, a través del teléfono celular? ¿Tienen que ir efectivamente a la casa de bolsa? ¿Cuáles son los pasos? Y el paso inicial es irse a la casa de bolsa, ¿verdad? Hay que ir. Hay que ir porque nosotros también tenemos cuestiones de prevención de lavado de dinero de compañía, reglamentaciones de conozca a su cliente, o sea, sí o sí tenemos que conocerle al cliente, conocer el origen de sus fondos y después tiene que hacer un buen análisis de su perfil de riesgo. O sea, el cliente tiene que autoanalizarse, ¿verdad? Hay formularios establecidos para eso donde Yo llevo algunos documentos míos. Sí, normalmente ingreso, un comprobante de dirección y tu cédula, básicamente, ¿verdad? Pero después se llena un formulario. Se llena un formulario y, bueno, ese formulario va a definir tu perfil de riesgo, que son básicamente 3 normalmente, ¿verdad? El perfil conservador, que es, bueno, más temeroso que todos, moderado, que está ahí entre riesgo y conservador, y el perfil agresivo, que es alguien que dice, bueno, yo realmente me gusta a mí asumir riesgos, no me pone mal, al contrario, me gusta asumir mayores riesgos y no me molesta la posibilidad de perder mi dinero. O sea, hay de todo, ¿verdad? Lo normal en nuestro país es el perfil conservador. Y nosotros como Adyen somos más bien, asumimos que la mayor parte de nuestras inversiones son en ese perfil conservador hasta moderado, ¿verdad? Prácticamente no hay inversiones agresivas todavía en Paraguay. Porque eso, bueno, obviamente en los países más desarrollados sí existen los inversores de riesgo. Acá la mayor parte de la gente es todavía conservadora y moderada, ¿verdad? Bueno, excelente, César, gracias por acompañarnos y seguramente a queremos tenerte nuevamente más adelante acá. Vamos a estar enseñando un poco todo lo que tiene que ver con este mundo que me parece muy interesante, el mercado bursátil en nuestro país. Gracias por estar aquí. No, fantástico. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, César Paredes, entonces, presidente de Adyen, hablando acerca del mercado bursátil y también sobre las diferentes opciones de inversión que tenemos actualmente. Vamos a una breve pausa, ya volvemos.